Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ya sé que vamos muy mal de tiempo, estamos un poco cansados, pero no quiero dejar de dar las gracias a los organizadores, a los patrocinadores, al Hospital de Sant Pau por esta sala tan fantástica, aquí llena mucho mejor, al doctor Iván Castellví por su confianza, por poder estar hoy aquí y sobre todo a todos vosotros y a todas vosotras. Y decir también que agradezco mucho las preguntas que han lanzado las compañeras afectadas de esclerodermia porque realmente me han emocionado. Me han emocionado y he conseguido pues, ponerme en su lugar como hago cada día en la consulta que hago en el Hospital del Mar. Bien, decir que, bueno, ya lo sabéis a estas alturas también, que la esclerodermia es una enfermedad muy compleja, es muy compleja tanto en sus mecanismos desencadenantes como en la variada expresión clínica que tiene esta enfermedad. Es verdad, estoy segura que la mayoría de los facultativos médicos que llevamos esta enfermedad nos centramos en detectar y diagnosticar aquellas complicaciones que son más importantes o más potencialmente graves. Y tal vez pues descuidamos algunos aspectos, no sé, ya me lo diréis, pero descuidamos algunos aspectos que a lo mejor para vosotros y para vosotras pues tienen también muchísima importancia. Por eso agradezco a quien me haya propuesto este tema por haber tenido la oportunidad de revisarme otro aspecto más relacionado con esta enfermedad tan variada y tan heterogénea. Bueno, este es el guión, el esquema que seguiré, intentaré ir rápida. Primero, un breve comentario sobre la enfermedad, sobre el concepto en general de sexualidad. Me centraré ya en trastorno sexual, disfunción sexual, en el concepto de disfunción sexual, en qué frecuencia hay de aparición primero en la población general, qué factores de riesgo están relacionados con la disfunción sexual y si hay alguna manera de identificarlas, si hay herramientas que nos identifiquen pues, este problema. Me centraré luego ya más concretamente en la esclerodermia, unas conclusiones y si se presta pues, la discusión. Unas consideraciones generales que quería deciros previamente a la charla es que la conducta sexual es verdad que no suele ser abordada en la práctica clínica diaria, yo creo, ni por los facultativos ni por los pacientes, porque yo pienso que es un tema muy íntimo, un tema muy personal y, por qué no decirlo, a veces incluso puede ser un poco embarazoso, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta es que hay una escasa evidencia científica sobre disfunción sexual en la esclerodermia, que la frecuencia de aparición de este problema suele ser muy variado en función de la población en la que se haga el estudio, en función de la edad de la población en la que se haga el estudio, en función del país, en función de muchísimos factores, que a pesar de que la mayoría de pacientes con esclerodermia son mujeres, y esto es así, la mayor parte de los estudios sobre disfunción sexual han sido realizados en hombres, dada la elevada complejidad de la respuesta que representa estudiar la respuesta sexual femenina. Mucho más fácil la masculina. Los factores desencadenantes, que ya lo principales que ya se ha comentado de esta enfermedad, los dos principales factores desencadenantes son la disfunción vascular, es decir, la alteración de los pequeños vasos fundamentalmente de todo nuestro organismo, y por otro lado el exceso de producción de tejido fibrótico, cicatricial, un tejido muchísimo más duro que pierde la elasticidad y que esto se va depositando no solo en la piel sino en el resto de nuestro organismo y de nuestros órganos, perdiendo la función estos órganos, ¿no? Entonces, estos dos factores desencadenantes pueden justificar la mayoría de las manifestaciones tan características de esta enfermedad, como es el fenómeno de Raynaud, sus complicaciones, que son las úlceras isquémicas digitales, ocasionando dolor e incapacidad funcional, el endurecimiento cutáneo más o menos extenso y siempre afectando las manos, apareciendo las contracturas en flexión de los dedos, dolor, rigidez, en definitiva, pérdida de la función de la mano. Si a ello le sumamos las complicaciones viscerales a nivel pulmonar y cardíaco, que ocasionan una reducción de la exposición de la capacidad al ejercicio, y si sumamos las manifestaciones digestivas, el dolor epigástrico, el reflujo, la acidez, todo esto comporta evidentemente una alteración en un determinado estilo de vida y puede provocar, imagino yo que puede provocar una alteración de la normal fluidez que debería tener una actividad sexual, una experiencia sexual satisfactoria.
Si además sumamos que es una enfermedad, como os han comentado ya, donde hay otro mecanismo desencadenante que es el trastorno autoinmunitario y que por tanto puede asociarse a otras enfermedades autoinmunitarias, como a lo mejor tenéis alguno de vosotros o vosotras, que es la enfermedad de Sjögren, que comporta sequedad de piel y mucosas, todavía agravamos probablemente más el problema. Si hablamos de sexualidad, la sexualidad es un concepto muy amplio y muy complejo, que aunque se basa fundamentalmente en el sexo, no es sinónimo de sexo. La sexualidad se manifiesta y se expresa en nuestras relaciones, en nuestros vínculos afectivos, emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras fantasías, en nuestros valores y creencias. Va confiriendo integridad e identidad al individuo y proporciona un bienestar personal a nivel físico y a nivel psicológico y siempre en armonía con nuestro bienestar social. No cabe duda que una sexualidad satisfactoria proporciona una mejor calidad de vida y supongo que en esto estamos todos de acuerdo. Por tanto, la sexualidad se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Y es la interacción de tres factores fundamentales que caracterizan siempre al individuo: su parte biológica, su parte psicológica y su parte social. ¿Qué duda cabe que tener una enfermedad crónica, sea la que sea, probablemente provoca una alteración de todos aquellos mecanismos biológicos de nuestro organismo, como puede ser, el hormonal, el endocrino hormonal, el vascular y el neurológico, todos estos mecanismos biológicos que tenemos todos y que regulan la respuesta sexual. ¿Qué duda cabe que tener un trastorno psicológico, simplemente un trastorno de nuestro estado emocional, puede influir muchísimo en nuestro comportamiento, en nuestra conducta sexual? Y también está muy condicionado, pues, por ejemplo, por la educación, por nuestras creencias, por la religión. Así pues, existen muchos factores que pueden condicionarnos una pérdida de nuestra salud sexual, ¿no? Muchísimos. Y a esto se le conoce como disfunción sexual, que la definición es aquella relación sexual no satisfactoria por no transcurrir con normalidad alguna de las fases de la actividad, o mejor dicho, de la respuesta sexual biológica, porque está determinada por factores biológicos. Así, podemos encontrar disfunción en todas estas fases de la respuesta sexual. Podemos encontrar disfunción del deseo, puede ser que tengamos un deseo sexual hipoactivo, poco deseo sexual, puede haber una disfunción en la alteración de la fase de excitación, puede haber una disfunción en la fase orgásmica o incluso presencia de dolor durante esta respuesta sexual. Si nos centramos ahora en la frecuencia de aparición de esta disfunción, primero en la población general, para luego poder comparar en la población de pacientes con esclerodermia, vemos que en la población general no es nada desestimable la frecuencia de disfunción sexual que existe en mujeres sexualmente activas, que las mujeres sexualmente activas en una franja de edad que ha acotado entre 30 y 70 años, es de un 51%. Entonces, en estas mujeres la disfunción sexual llega al 38% en la población general, en los estudios que se han realizado. En el caso de los hombres sexualmente activos, un 20 o un 40% tendrán este tipo de disfunción. Entonces, si analizamos dónde se halla la disfunción en esta población general, sobre todo es en la fase del deseo o en la fase orgásmica. Y en el caso de los pacientes, disfunción eréctil y eyaculación de los varones, disfunción eréctil y eyaculación precoz. ¿Qué factores de riesgo se han relacionado con esta disfunción sexual en la población general? Pues bien, la población general, los factores que mayoritariamente están relacionados es tener, como no, aquella enfermedad orgánica que altera pues, todos aquellos factores biológicos que regulan la respuesta sexual. Tener una enfermedad orgánica o tener una enfermedad o un problema psicológico, una enfermedad psicológica, evidentemente una pareja con disfunción sexual, cumplir años con la edad aumenta el riesgo de disfunción sexual. Un matrimonio más de 10 años, esto es lo que dicen los estudios, supongo que si no se trabaja suficiente,
el estado de menopausia, la menopausia en las mujeres y la hipertrofia prostática en los hombres, la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales deteriora la relación sexual y hace que ésta sea cada vez menos frecuente, uso de medicaciones y tóxicos como el alcohol y el tabaco. También existen varios estudios que evalúan el impacto de las enfermedades reumáticas en la salud sexual. Y entonces se ha observado que existe una mayor frecuencia de disfunción sexual en diversas enfermedades reumáticas en relación a la población general. Muchísima más frecuencia que en las mujeres de la población general, un 73% y un 48% en los varones. Y esto es un estudio en general que se ha hecho en enfermedades reumáticas, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Los factores son multifactoriales, hay muchísimos factores, pero sobre todo los factores que predominan dependen del tipo de enfermedad. Si es una artritis reumatoide que predomina el dolor, que predomina la inflamación articular, sobre todo será el dolor. Si es una enfermedad como la fibromialgia, en la que el trastorno emocional es muy importante, sobre todo ese será el factor que influirá predominantemente en la disfunción sexual, ¿no? Solo 2 diapositivas para deciros que existen unas herramientas que lo que hacen es evaluar si existe o no existe la disfunción sexual. Y si existe, evaluar en qué fase se encuentra predominantemente o a expensas de qué fase encontramos esta disfunción sexual. Entonces, estas herramientas que hay son unos cuestionarios autoaplicados que lo que evalúan es lo de siempre. Evalúan la respuesta biológica de la función sexual y evalúan la parte psicológica y luego también una parte social. Por ejemplo, el índice de función sexual femenina se evalúa esta parte biológica a partir de unas preguntas que subdividen en 6 subescalas. Preguntas sobre el deseo, sobre la activación, sobre lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Otros cuestionarios evalúan más el malestar debido a tu función o tu conducta sexual, ¿no? Evalúan más el malestar. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te sientes infeliz con tus relaciones sexuales o con qué frecuencia te sientes culpable por tus dificultades sexuales, ¿no? Y luego hay otros cuestionarios que lo que evalúan más es la parte social del individuo, ¿no? Sobre todo la parte social en relación con tu pareja. Y entonces intentan correlacionar pues todo esto. Existen otros cuestionarios que lo que intentan es averiguar cuáles son los factores, ¿vale?, que influyen o que correlacionan con esa disfunción sexual. Y entonces hay muchos cuestionarios que lo que evalúan principalmente pues es la capacidad funcional, más específicamente, por ejemplo, de la mano, ¿no? Otros que evalúan factores ya psicológicos en general, de ansiedad y depresión, otros que evalúan la autoestima en general que tienes de ti mismo o la autoestima a nivel corporal. Y así ya, después de haber explicado de forma general la frecuencia de aparición en la población general, las enfermedades reumáticas, nos centramos en la esclerodermia y vemos que en la esclerodermia el porcentaje de pacientes sexualmente activas es un 41%, un poquito inferior a la población general, que la disfunción es un poquito superior a la de la población general, que la disfunción se halla sobre todo en la fase de en un deseo sexual hipoactivo y en la presencia de dolor, a diferencia de la población general, y que en los varones, que es mucho más prevalente esta disfunción sexual, muchísimo más prevalente, sobre todo es la disfunción eréctil. Deciros que aquellos mecanismos que os he explicado al principio que condicionan la mayor parte de las manifestaciones de la enfermedad, que son los mecanismos vasculares y los mecanismos fibróticos, hay varios estudios que demuestran que estos mismos mecanismos pueden estar implicados fisiopatológicamente en la aparición de esta disfunción y considerarse más una manifestación de la enfermedad, ¿no? No voy a detallarlo, pero existen estudios que demuestran que la afectación cutánea fibrótica y la vasculopatía está implicada en el desarrollo de esta disfunción.
¿qué factores están asociados en los estudios? ¿Qué factores mayoritariamente se encuentran asociados a esta disfunción en pacientes mujeres con esclerodermia? Encontramos el dolor vaginal, la sequedad vaginal, el dolor en las manos, en el cuerpo, las úlceras digitales, la incapacidad funcional, el Raynaud, la fatiga, la dificultad respiratoria y la acidez también, la apariencia física y la depresión. ¿Cuáles no se han visto asociados? Ni la duración de la enfermedad, ni el subtipo de la esclerodermia, se da igual en la forma limitada que en la difusa, ni el estado de menopausia. Es decir, estar en situación de premenopausia no es un factor protector. Se ha visto que tanto las pacientes en situación de premenopausia como en menopáusicas tienen porcentajes similares de disfunción sexual. ¿Qué mecanismos son protectores? Parece que las pacientes más jóvenes, por debajo a lo mejor de 30 años, las pacientes con pareja, con menos síntomas de la enfermedad, pueden ser factores protectores de este trastorno. Centrándome un poquito en la ansiedad y depresión, solamente os quería comentar que en uno de los estudios que se ha hecho para averiguar la frecuencia de disfunción sexual en pacientes con enfermedades reumáticas en general, y si se valora aquellos que presentan disfunción sexual, que en este grupo de aquí, que está en rojo, estos presentan un 48% de ansiedad, de depresión o de ambas, a diferencia de los que no tienen disfunción sexual, que tienen menos porcentaje de estos trastornos psicológicos. Bueno, lo que está claro es que el trastorno del ánimo, tanto la depresión como la ansiedad, son factores predictores independientes, sí que correlacionan en todo tipo de población con la aparición de disfunción sexual, pero que el impacto que tiene en la esclerodermia ni mucho menos se diferencia de otras poblaciones como la población general o otras enfermedades reumatológicas. Parece que lo que está claro es que la insatisfacción por la imagen corporal también ha demostrado ser en los estudios un factor de disfunción sexual, y eso sí que está claramente relacionado con la enfermedad. Aquí quería mostraros las correlaciones que se establecen entre tener una disfunción sexual con la percepción corporal, con la depresión, con cuestionarios de calidad de vida y con los cuestionarios que miden la capacidad funcional. Aquí solamente es que me parecía interesante, dado que la disfunción vascular es uno de los mecanismos predominantes en la enfermedad, que os dierais cuenta que pacientes que tienen úlceras digitales, comparado con pacientes que no tienen úlceras digitales, este índice, que es el que evalúa la disfunción sexual, las pacientes con úlceras digitales puntúan mucho más bajo que las pacientes sin úlceras digitales. Y en las digamos, subescalas que puntúan peor es en la subescala de lubricación, en la subescala de satisfacción y en la subescala de dolor. Asimismo, si evaluamos una exploración como es la capilaroscopia, que también lo que evalúa es de alguna manera esta disfunción vascular, vemos que el patrón capilaroscópico más alterado, los pacientes que tienen un patrón capilaroscópico más alterado son los que puntúan más bajo, y las subescalas son la del deseo, otra vez se repite lubricación, otra vez se repite dolor. ¿Qué relevancia clínica puede tener disfunción sexual? Yo creo que es una cosa muy obvia, ¿no? Más malestar psicológico, más interferencias en las relaciones sociales, fundamentalmente yo diría que con la pareja, una disminución de la calidad de vida, una percepción peor del estado general de salud o de tus roles emocionales, o una percepción peor de salud mental. En el caso de los hombres, una única diapositiva, porque en ellos parece que todo está mucho más claro. La disfunción sexual,
La disfunción sexual más frecuente es la disfunción eréctil y ya os he comentado que se da más del 80% de los varones afectos de esclerodermia y es grave en un 31% de los pacientes. O sea, esto sí que es realmente un problema. Está presente además desde el inicio de la enfermedad. Es más frecuente en las formas más graves de la enfermedad. La fibrosis y la disfunción vascular en los estudios se relacionan claramente con esta disfunción eréctil. Existe una alta correlación con también dominios clínicos vasculares de la enfermedad. Una cosa que es esperanzadora y buena es que existe evidencia de mejoría clínica con tratamiento farmacológico vasodilatador utilizado habitualmente en la práctica clínica diaria. Y si finalmente fracasa todo, también puede intentarse el implante de prótesis. En cuanto al tratamiento, ¿qué diría yo del tratamiento de la disfunción en general? Hay que reconocer que existe el problema primero de todo, ¿no? Hay que mejorar pues, la confianza y la comunicación entre el profesional y el paciente. Hay que definir el tipo de disfunción, determinar qué factores predisponentes existen. Hay que planificar una acción terapéutica, siempre intentando reducir las barreras de la actividad sexual. Y una de las principales barreras puede ser que se tenga que discutir el problema con la pareja, que haya una buena comunicación con la pareja. Se pueden utilizar analgésicos, relajantes, sobre todo hidratación vaginal, ajustar la temperatura ambiental, ejercicio físico es muy beneficioso y métodos alternativos de expresión sexual en el sentido más amplio de la palabra. Y siempre pensar que podemos acudir a profesionales especializados. 2 diapositivas sobre embarazo que me ha parecido oportuno comentar. No existe una alteración de la función reproductiva, no hay más infertilidad en las pacientes con esclerodermia. No suele ser un embarazo de riesgo ni para la madre ni para el feto. No suele causar empeoramiento de las complicaciones viscerales. ¿Qué pasa? Sí que puede haber un mayor riesgo, pero pequeño, de nacimientos prematuros, de retraso de crecimiento intrauterino, de bajo peso y solo en un 20% se encuentra progresión de las complicaciones viscerales. Pero solamente en las esclerodermias de subtipo difuso de menos de 4 años de evolución con determinados autoanticuerpos y más graves. ¿Qué actitud o manejo? Pues descartar complicaciones viscerales siempre previo a la gestación. Contraindicar la gestación solo en caso de afectación renal cardíaca o pulmonar severa, que son estos casos de aquí. Remitir a la paciente a una unidad hospitalaria especializada de gestación de riesgo. Y las conclusiones que voy a leer. El área de la función sexual, estaréis de acuerdo conmigo, supongo, si no ya me lo comentaréis, suele ser ignorada en la práctica clínica diaria, a pesar de que su disfunción es muy prevalente en enfermedades crónicas en general, en enfermedades reumatológicas y en la esclerodermia en particular. La función sexual no presenta, creo yo, demasiadas diferencias relevantes respecto a la población general en cuanto a frecuencia de aparición, pero sí que los factores que la determinan están claramente relacionados con la enfermedad. Los factores físicos más frecuentes son el dolor y la sequedad vaginal, el dolor corporal y en las manos y las úlceras digitales. El impacto que el trastorno del ánimo tiene sobre la disfunción sexual no es superior a la de la población general, pero si esta está presente es necesario tratarlo por estar claramente relacionado con la disfunción sexual. En muchos estudios, la apariencia física es un factor relacionado con esta disfunción sexual. Una diferencia que he encontrado importante con las mujeres de la población general es tal vez el mayor porcentaje de inactividad sexual. Y tengo que decir que en menos del 17% de las pacientes relataban que esa disfunción sexual estaba claramente relacionada con la enfermedad. La disfunción sexual predominante en los hombres es la disfunción eréctil. Existe evidencia de que la disfunción vascular está claramente implicada en la fisiopatología de la disfunción sexual en hombres y de forma indirecta en las mujeres. Y quiero terminar diciendo que es necesario mantener una vida sexual satisfactoria a pesar de todo y no renunciar a ello. Yo creo que es importante normalizar nuestra función sexual intentando adaptarla a la enfermedad y a las complicaciones y a las manifestaciones que tengamos, que es importante aprender a comunicar y a mejorar nuestra comunicación, tanto con el médico que nos está llevando como con la pareja, ¿no? Saber que hay muchos factores predisponentes de esta disfunción sexual que es posible mitigar. Y sobre todo saber que hay la posibilidad de consultar a expertos realmente especializados en este trastorno. Muchísimas gracias por vuestra atención.